ser siervos que glorifiquen tu nombre. Reconocemos de la importancia, Señor, de enseñar a los niños. Gracias por este ministerio, Señor. Siempre en nuestra mente está las palabras de nuestro Señor Jesús: dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y Señor, gracias porque tu precioso Hijo, el Señor Jesús, aún su ejemplo, cuando los niños venían a Él y Él les bendecía, les abrazaba. Y Padre, ¿de qué manera, Padre del cielo, muchos de estos niños pudieron tener tan grata cercanía de nuestro amado Salvador Jesús? Y Señor, nuestro deseo en esta tarde es poder aprender, poder nosotros tener ideas claras de cómo debe ser un ministerio con los niños. Muchas gracias, Padre Santo, por cada uno de los hermanos y hermanas que están aquí, por el deseo que hay en su corazón de ser instrumentos para que estos pequeños te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Te damos gracias por el ministerio de esta iglesia local, Señor. Gracias, Padre Santo. Sabemos que no es en vano el sembrar en ellos, en estos pequeños, tu palabra. Sabemos que un día dará fruto y que ese fruto se verá, Padre Santo, en la vida de ellos y en la vida de sus hogares. Padre, en el precioso nombre de nuestro amado Salvador Jesús, con acción de gracias. Amén. Bien. Tengo una presentación en PowerPoint. Esa presentación va a quedar aquí. La tiene nuestro hermano Cheito. Y si alguno de ustedes desea que esa presentación se la quieran tener en sus computadores, en una memoria, pues hablen con mi hermano Cheito. Bien, entonces vamos a iniciar. ¿Sí alcanzan a ver bien la pantalla o no? ¿Sí? Bien. Ah, sí, ahora sí, mucho mejor, hermano. Mucho mejor. Lo que pasa es que el color rojo no nos permite ver bien, pero ya tenemos el color blanco. Bien, ok. Gracias. Bien. Así que vamos a iniciar en esta tarde. Y no me está funcionando el... Bien. Lo primero que vamos a mirar es los requisitos para ser un maestro de escuela dominical. ¿Sí? Bien, y el primer requisito, ¿cuál debe ser? Ser una persona nacida de nuevo. Sería imposible que una persona que fuera en conversa, una persona que no conoce a Cristo, enseñara de algo que él no ha vivido, no ha experimentado, ¿sí? De la cual no es ejemplo. Entonces, lo primero que vamos a mirar en la Escritura es esa conversión, ¿no? Un hombre, una mujer, nacidos de nuevo. Amén. Esa es la primera. Bien. La segunda, segunda de Timoteo 2:15, dice la Escritura
y habla de un buen testimonio, porque no solamente es el hecho de que esa persona sea nacida de nuevo, pero también es importante que esa persona tenga un buen testimonio. Es importante la vida del testimonio, porque el maestro no solamente enseña teoría, pero tiene que ser ejemplo de ello, ¿no? Debe verse en la vida de aquel que ha nacido de nuevo. Bien, un poco enredado con este cable. Bien, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, Pablo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es importante esto, ¿no? Como un obrero que no tiene nada de que esconder, no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios, que la conoce muy bien la palabra de Dios. Es importante que el maestro conozca muy bien la palabra de Dios. Bien, siguiente, por favor. Oh, bien, lo otro es que haya sinceridad. Es indispensable que seamos sinceros y con una motivación correcta, una motivación que no sea indigna esa motivación. Algunos de pronto quisieran ser maestros de escuela dominical por motivaciones incorrectas. Por ejemplo, que otros lo puedan ver y que digan, oiga, sí, ese es un maestro. Pero esa no es la motivación correcta. ¿Cuál creen que es la motivación correcta para un maestro? ¿Qué debe ser su motivación? ¿Qué? Con el anhelo de servir al Señor. ¿Qué otra motivación podría tener, aparte de servir al Señor? ¿Cómo? Exactamente. Que tenga claro el hecho de la necesidad que un niño necesita conocer de Cristo. A veces menospreciamos a los menores. ¿Hay ejemplos en la escritura de eso? ¿De niños que fueron menospreciados? Sí, claro, sí. ¿Se acuerdan de aquel pasaje cuando el Señor Jesús estaba predicando y habían muchas personas, una gran multitud, y venían los padres y ¿qué traían en sus brazos? A los niños, ¿verdad? Y dice la escritura que algunos de los discípulos, cuando vieron que los padres venían con los niños, los detuvieron y le dijeron, un momentico, ¿para dónde van ustedes? No, que es que queremos ir a que nuestros hijos también conozcan a Jesús. Sabemos que la fama del Señor Jesús se multiplicó, él iba a las aldeas. Interesante algo, ¿no? Mire que el Señor nunca esperó que las personas vinieran a Él. Él iba donde las personas. Es importante eso. Él iba donde las personas. Y entonces, una vez que las personas lo conocían, las personas venían a Él. Y traían a sus hijos. Y vuelvo y repito, pues, los discípulos quienes pusieron ahí como una talanquera y dijeron, no, ya no, ya no más niños, no más niños. El pensamiento de que el niño viene siempre a molestar, y eso no es cierto, eso no es cierto. El niño tiene el mismo interés que nosotros, los adultos, tenemos. Él quiere conocer, ¿verdad? Pero algo maravilloso es ver al Señor Jesucristo que va hasta donde sus discípulos y les dice, ¿ustedes por qué no permiten que los niños vengan a mí? ¿Acaso no les he dicho que de ellos es el reino de los cielos? ¿Y el Señor qué hace? Pues exhorta a sus discípulos y lleva a los niños para que escuchen también y le conozcan. Y dice la Escritura que el Señor Jesús tuvo el tiempo de alzarlos, de abrazarlos, ¿sí? Y que ellos pudieran entender que Jesús también les ama. Importante eso. El niño debe saber que Jesús le ama. ¿Ven? Ok. Hablamos de la sinceridad, ¿no? Es importantísimo
que el niño pueda ver en el maestro una sinceridad de amor hacia él, de un amor genuino, un amor de Cristo en ellos, ¿no? Sería para un niño muy frustrante que llegue a la escuela dominical y su maestro o su maestra lo traten duramente, ¿no? De pronto lo regañe. Por alguna razón, de pronto el niño no está acostumbrado a estar en un salón y puede suceder eso. Pero el niño sí debe ver sinceridad en la actitud del maestro, de que el maestro está interesado. Bien. La siguiente. Otro de los requisitos, aparte de la sinceridad. Bien. Hay otro que es la aptitud de comunicar. Debe tener una aptitud para ser un buen comunicador. Esto no se logra de la noche a la mañana, ¿no? Creo que se hace de una manera progresiva en la medida que el maestro va enseñando, va teniendo relación con sus alumnos y en la medida de que se ejercita, pues va aprendiendo a transmitir y va a tener una aptitud para comunicar claramente a los niños. A veces podríamos utilizar términos que los niños no entienden. Eso es otra de las cosas que veremos más adelante, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo al niño acerca de la expiación del pecado, ¿creen ustedes que el niño puede entender qué significa la expiación del pecado? Pues difícilmente, ¿no? Sí, muchas veces a nosotros ya los más grandes como que nos causan ciertas palabras dificultad para poderlas llevar a unas palabras más sencillas, ¿no? La palabra expiar es en cierta manera quitar el pecado, cubrir el pecado. ¿Ven? Bien, así que bien, una aptitud para comunicar, importantísimo, que el niño pueda entender y a veces es necesario que hablemos en un término que ellos puedan entender fácilmente. Segundo, la quinta capacidad del maestro o el requisito como maestro es la experiencia. La experiencia. Es importante también la experiencia. Ahora, yo sé que es importantísimo que una persona, bien sea un hermano o una hermana que está iniciando en la escuela dominical, pueda ser en cierta manera como de ayuda al maestro principal. Muchas iglesias tienen eso y es importante. ¿Saben por qué? Porque esa persona que hasta ahora está aprendiendo va a mirar la actitud del maestro o de la maestra, ¿sí? Es decir, el auxiliar de la clase no está simplemente para traer y llevar cosas. El auxiliar está también para que él aprenda. Él está en un proceso de aprendizaje y es importante eso. Y otras personas interesadas o que en cierta manera sienten el deseo de trabajar en la obra, en el sentido de llevar el evangelio a los niños, empiecen por eso. Y eso es una experiencia. ¿Por qué? Porque ella está mirando, esa persona está mirando cómo el maestro recibe a sus niños, con amor, con disposición, cómo los niños están interesados en escuchar la lección, cómo los niños, por ejemplo, se aprendieron el versículo de memoria. Es importante también que el motivar a los niños para que aprendan esos versículos de memoria. Entonces, importante la experiencia, aún el hecho de que sea auxiliar, eso es una experiencia que le sirve para su vida. Va a estar aprendiendo en la práctica cuando ve al maestro o la maestra que está dictando su clase. Vamos a la siguiente, mi hermano. Aparte de la experiencia, dedicación a la oración. Importante eso.
todo maestro, todo aquel que tiene el propósito de enseñar, debe entender que eso no se hace en la carne. Puede que haya alguien, alguna persona que tiene experiencia en enseñar, pero una cosa es enseñar en un colegio, y no estoy menospreciando aquello, pero otra cosa es enseñar la palabra de Dios a los niños. Y algo muy fundamental en eso es la dedicación a la oración. Y el maestro debe orar no solamente por él, para que el Señor sea obrando a través de esa persona, de ese maestro, pero debe orar especialmente por cada uno de sus niños, conocerlos perfectamente. Creo que es muy importante una de las cosas que que debe tener el maestro, claro, es aprender los nombres de sus alumnos. Porque sería algo terrible que los niños ya tuvieran un tiempo con su maestro y de pronto el maestro no conoce los nombres. ¿Cómo es que te llamas tú? ¿Y tú eres Laura? No, no, yo no soy Laura, soy Marta. Ah, no, eso es algo frustrante para el niño, ¿no es cierto? Es importante eso aún, poder acercarnos a los niños, no simplemente venir con la misión de dictar una clase y ya, pero también poder escucharles, poder tener un relacionamiento muy cercano con los niños. Es muy, muy importante que los niños escuchen su nombre de su maestra o de su maestro. Y para ellos es fundamental, ¿no? El niño dice, uy, ya sabe cómo me llamo yo. Ahora, tener tiempo, aún después de la clase, una vez terminada la clase, conocer el estado de de la situación de los niños y podernos acercar a los padres y hablar con los padres y preguntarles, por ejemplo, cómo están en el estudio los niños, en su colegio, si han tenido alguna dificultad, si de alguna manera la iglesia local puede ayudar a un niño, por ejemplo, en un refuerzo escolar. Eso es muy significativo. Hay padres, por ejemplo, que no tienen el tiempo para sentarse con sus hijos y ayudarles en sus tareas. Y sabemos pues que es una responsabilidad de los padres, pero también la iglesia puede ser un instrumento para que ese niño pueda, eh, digamos, ser reforzado en algunas áreas que de pronto le cuesten. Bien, entonces, la dedicación a la oración. En Santiago 5:16, vamos a mirar ese versículo de Santiago. Em, dice así la escritura, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mire, es posible que el niño de alguna manera tenga alguna situación particular en su vida y nos corresponde como maestros orar por ellos. La escritura dice que la oración del justo puede mucho. Y hay niños, por ejemplo, que de alguna manera han sido afectados. Quizás en su colegio están. Sabemos que hoy en día es muy, muy común que en los colegios, y especialmente en los colegios públicos, haya bullying. Los niños más grandes siempre pretenden dominar sobre los pequeños. Hay un caso concreto y es mi nieto. Mi nieto estaba recibiendo bullying en el colegio. Y no es un colegio público, es un colegio privado. Y aquel niño constantemente, en el tiempo del recreo, lo perseguía. Un día él estaba en el pasamanos y el niño se le colgó, lo tumbó y le fracturó el brazo. Y casos de eso se pueden presentar, ¿verdad? Por eso necesitamos indudablemente la oración. Mi hermano, el siguiente, la diligencia.
la diligencia. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo, le pone de manifiesto la necesidad de ser diligente en todas las cosas. Y allí lo dice en el capítulo 4. Capítulo 4, en el versículo 16, perdón, en el versículo 13. Versículo 13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mire, tres elementos importantes. La primera es ocuparnos en la lectura. Un maestro que no tiene un tiempo devocional consigo mismo, difícilmente podrá crecer. Aquí hay algo bien importante, ¿no? Y es que el maestro, entre más conozca la palabra de Dios, va a tener un mejor crecimiento él. Y eso va a ser de aprovechamiento para sus alumnos, ¿no? Mientras el apóstol Pablo le anima a su amado discípulo Timoteo que se ocupe en la lectura de la palabra de Dios, pero también en la exhortación. ¿Qué es la exhortación? ¿Cómo definimos la exhortación? ¿Mm? A veces entendemos la exhortación como un regaño, pero no necesariamente es un regaño, más bien es un consejo en amor, con el propósito de que haya mejoramiento en algún área de la vida de una persona. ¿Aún los niños necesitan ser exhortados? Sí, y no necesitamos hablarles fuerte, pero sí podemos aconsejarles y en amor decirles lo que está bien y lo que no está bien, ¿no es cierto? A veces hay niños que hablan mucho en la clase, son muy habladores. ¿Los regañaríamos porque hablan mucho? No, de ninguna manera. Por naturaleza el niño quiere ser escuchado también. Y es importante que el niño pueda ver en su maestro el deseo que él pueda hablar y decir algo. Y es importante escucharlo. Así que ocuparnos en la lectura de la palabra de Dios, en la exhortación, pero también en la enseñanza. Es importante también. Y en todo momento debemos estar enseñando a los pequeños. Fundamental esa parte. Bien, vamos al siguiente, mi hermano, si eres tan gentil. Aquí hay una parte fundamental y es la responsabilidad. La responsabilidad. ¿Qué es lo contrario a responsabilidad? La irresponsabilidad. ¿No sería algo delante del Señor agradable que el maestro primero llegue a su clase sin una preparación? Es más, sería aún peor que el maestro no llegue y ni siquiera informe que no llega. ¿Se imaginan lo que va a pasar con el grupo de niños esperando su clase? Es importante eso, ¿no? La responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad porque el Señor ha puesto en cierta manera, bajo nuestra tutoría, aquellos niños. Y deben ser muy importantes. No podemos menospreciarles. Siempre debe nuestro corazón estar dispuestos para ellos. Ellos son nuestros discípulos. Bien, siguiente. Aquí hablábamos de puntualidad y cumplimiento, ¿no? Ahora sería terrible que la escuela dominical empiece, un ejemplo, a las 9 en punto de la mañana los niños deben estar en clase y resulta que el maestro llega a las 9:20. ¿Qué piensan? ¿Sería algo correcto? ¿Cierto? Sería algo de irresponsabilidad. Bueno, a no ser que haya pasado algo grave y de pronto por alguna razón de fuerza mayor el maestro no pudo llegar. Pero si esto sucede varias veces, pues esto es para indudablemente pensarlo. Bien, el sacrificio, que hablábamos del sacrificio. ¿Qué significa esto del sacrificio? A veces es necesario sacrificar tiempo
nuestro propio tiempo, nuestros recursos, en pro de que los niños sean edificados, ¿sí? Y eso nos habla de un sacrificio. Efesios 5:25, si alguien me quiere colaborar buscando Efesios 5:25, me gustaría que me colaboraran. Efesios 5:25. A ver, ¿quién lo encuentra primero? Efesios 5:25. Bueno, aquí está. Dice así, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este es un consejo de la palabra de Dios a los esposos. ¿Y qué manda allí? Y dirán, pero bueno, ¿qué tiene que ver este versículo con los niños? ¿Cierto? Pero es interesante que el Señor está diciendo a los maridos que deben amar a sus esposas como a qué, como a sí mismos, ¿no? Como a sus propios maridos. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó. Aquí el ejemplo, ¿quién es? Cristo. ¿Qué estuvo dispuesto a hacer Cristo por su iglesia? Aún entregó su vida por ella, ¿no? Pues nosotros como maestros de niños debemos estar dispuestos a ofrecer nuestra vida. No porque hablemos de la muerte, ¿no? Pero sí dispuestos a entregarle parte de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestra dedicación, de nuestras, digamos, saber cómo está el estado del niño, si está enfermo, ¿qué debe hacer el maestro? Aparte de orar por el niño, pues estar pendiente de su recuperación, de qué pasa con él, ¿verdad? O si nota una conducta que no es normal en el niño. Por ejemplo, un maestro sabe cómo es la conducta de un niño, pero de un momento a otro comienza a cambiar. Y hay situaciones que le preocupan al maestro. ¿Qué debe hacer el maestro? Pasar por alto y decir, ay, que me voy a poner a preocuparme por eso, ¿no? Que lo hagan sus papás. No, el maestro tiene que saber qué está pasando en la vida de ese niño. Bien, siguiente, mi hermano. Muy bien. Hemos hablado acerca de los requisitos para enseñar en la escuela dominical. Ahora las características del alumno según su edad. Vamos a mirar las características y vamos a empezar por los más chiquis, por los párvulos. ¿Hay alguno aquí que es maestro de párvulos? Estamos hablando de los 3 años, 4 años. Bien, mi hermano. Gracias. Muy bien, el primer periodo de la niñez entre los 4 a los 8 años. Bueno, no son ya tan párvulos, ¿no? Ya son, aunque uno de 4 años, pero los podríamos dividir en estas edades, de 4 a 8 años. ¿Qué características tendrían esos niños de 4 a 8 años? ¿A esa edad ya saben leer? Sí, sí, ya. Algunos niños empiezan, 6 años, están ya leyendo, ya leen. Bien, entonces vamos a mirar en ese. Siguiente, mi hermano. Lo primero que encontramos allí es la curiosidad. Todo niño es curioso, pero los niños a esa edad son curiosos, quieren aprender cosas, les interesa, eh, por decir algo, el escuchar historias. A ellos les gusta. Entonces vamos a mirar, ¿no? Su curiosidad natural e imaginación activa. Un niño es muy curioso, pero también tiene mucha imaginación. Los niños tienen muchísima imaginación. A veces tienen más imaginación que nosotros los adultos, ¿no? Pero es importante conocer eso, que el niño tiene curiosidad, pero también tiene gran imaginación. Siguiente, la inquietud. Esto es algo que de pronto puede afectarnos a nosotros, los maestros. A esa edad el niño es muy, digamos, muy activo. Entonces él habla, él se para, camina, no se está quieto. Para ellos, estar media hora o una hora sentados es terrible. Entonces ellos necesitan moverse, ellos se sienten como presos
si están ahí amarrados a la silla, ¿no? Y quieren pararse. Y a veces es importante eso porque puede que sea necesario hacer una corta interrupción en el tiempo de la clase y poderles decir, bueno, van a levantarse, vamos a levantar las manos, vamos a hacer algún ejercicio. Y para ellos eso es como cuando hay como una gran carga y de pronto esa carga se va, ¿no? Que se levantan y ellos les encanta el movimiento. Algo fundamental también, ¿a los niños les gusta o no les gusta el juego? ¿Qué piensan? Mire, usted le dice a un niño, oye, vamos a hacer una actividad. ¿Y qué actividad vamos, profe? Vamos a jugar. Listo, ¿qué hay que hacer? ¿No? Y es importante, aún a través del juego, enseñar principios. Podemos utilizar el juego para enseñarles un principio bíblico. ¿Mm? A ellos les gusta dibujar, colorear, ¿sí? De pronto hacer con las manos y plastilina, hacer muñequitos, hacer algo. Y eso es algo que, en cierta manera, no solamente entretiene al niño, pero más que entretenerlo, le da imaginación para que él con sus propias manos cree y pueda, de alguna manera, hacer algo que eh, en, cier- en cierta manera sea significativo para él. Bien, la inquietud, la credulidad, eso es otra cosa. Es la acción de creer. El niño es crédulo. Muchas veces los niños son engañados, no por los maestros de escuela dominical, sino en su vida cotidiana los niños son engañados, ¿no? Les dicen algo y ellos creen que sí es así. Pero es importante utilizar esta parte de la credulidad, o sea, que los niños puedan confiar en su maestro y todo aquello que el maestro a través de la escritura les va mostrando, que ellos puedan ir leyendo y vayan conociendo. Eh, el niño sabe, por ejemplo, que Dios le ama, ¿cierto? Y entonces el maestro utiliza algún ejemplo eh, para que el niño sepa que Dios le ama. ¿Y de qué manera le ama? Que estuvo dispuesto a enviar a su propio hijo a morir para salvarnos. Y eso debe ser algo que el niño, seguramente cuando lo aprende, nunca lo olvidará. Si le preguntas al niño, ¿y por qué vino Jesús? ¿Qué creen que responda el niño? Aquello que escuchó y que quedó muy grabado en su mente, en su corazón. Cuarto, sensibilidad y sentido de culpa. Esto es importante, la sensibilidad. Un niño es sensible. Y también un niño es muy dado a sentirse culpable por algo que sucede. Entonces es importante también tener ah, que como maestros sepamos que el niño es muy sensible. Un niño, una niña son muy sensibles. Y podemos de pronto en un momento que el maestro, por alguna razón, eh, le pregunte y no sepa, y si el maestro, en cierta manera, el niño ve una actitud como de que el maestro se enoja por eso, pues ¿cómo se va a sentir ese niño? Triste, ¿cierto? Él va a decir, no, mi maestro o mi maestra me trató mal o me dijo que no sabía o algo así, ¿verdad? Y la otra cosa es la culpa, ¿no? De pronto el niño dice, no me aprendí el versículo y lo dije mal y el maestro me regañó o me dijo que no, que eso estaba mal y me hizo quedar mal delante de los otros compañeros, ¿cierto? Eso es importante. Nunca debemos tratar de humillar al niño. Si le hacemos una pregunta y responde mal, uno no puede decir, no, usted dijo, usted no sabe. ¿Sí? No, nunca podemos llevarlo a eso, a que el niño sienta que su maestro le dijo que no sabía o que era muy bruto. Eso no, jamás debe suceder. Bien, vamos para el siguiente. El anhelo de ser amado y aceptado. Es importante eso. Debemos saber como maestros que una de las
de los anhelos del niño es ser aceptado, la aceptación, no rechazado, no sentirse rechazado. Ah, y también, pues, de ser amado. El niño sepa que su maestra le ama, que su maestra eh, está preocupada por él, o que su maestro aún en el tiempo, por ejemplo, de su cumpleaños, le da un regalo. Y esto es algo significativo para el niño. Bien, siguiente. Ok. Y luego viene otro periodo que es el periodo final de la niñez, que está entre los 9 a los 12 años. Esto es lo que se conoce como la preadolescencia. Preadolescencia. Pues ya es un niño más grande y bueno, y tiene otras características ya diferentes. Y la primera que encontramos es que tiene una mente despierta, una mente despierta. Es un niño ya mayor y, bueno, estamos hablando entre los 9 y 12 años, preadolescente. Tiene mucha imaginación, una mente muy despierta para hacer actividades lúdicas. eh, Importantísimo, por ejemplo, que a esa edad se despierta en ellos el deseo de cantar, y es una buena cosa. Y a veces en las, o más bien sería muy bueno que en el tiempo de, antes de empezar eh, la enseñanza, haya un coro, pueda aprender un coro y puedan los niños cantar, ¿verdad? Bien, es importante eso. La mente despierta. Siguiente, nos habla de agrupamiento espontáneo. Eso es en esa edad, los niños quieren ser parte de un grupo, ¿cierto? En el colegio. Mire que para los niños es muy frustrante que sean por los mismos compañeros sacados del grupo o que sean tenidos en menos. Y eso produce en el niño, en el preadolescente, pues un sentimiento de rechazo. Un sentimiento de rechazo de parte de sus compañeros. Hay una niña que conozco con la cual hago consejería. La última vez que tuvimos, no quiero decir su nombre porque algunos de aquí la conocemos, y hablo de algunos, que es una niña que ha sido muy cercana desde cuando ella tenía 4 años, ¿no? Y la última vez que hablé con ella, me decía que sus compañeros de clase, en un tiempo de recreo, algo sucedió, ella dijo algo, y una de las que, entre comillas, era parte del grupo, la hizo unos comentarios muy feos delante de ella. La trató como si fuera que una niña muy mimada y la trató, bueno, con, con palabras bastante duras. Eso para ella fue terrible. Y ella no tiene 12 años, 13 años, ella tiene ya 16 años. Pero para ella fue algo terrible. Me comentaba en el tiempo que tuvimos de consejería que para ella fue bastante duro eso. Ella se enfermó emocionalmente, por la situación emocional que vivió, se enfermó. Estuvo 2 días enfermo. Em, y tremendo, ¿no? Porque de un modo u otro, pues ninguna persona quiere sentirse como que los que están a su alrededor la rechazan. La rechazan. Fue para ella difícil. Pero una cosa que ella hizo fue, en cierta manera, ella misma decía, que durante ese tiempo sus tías, que son creyentes, le llamaron y le preguntaron cómo estaba. Y ella fue muy sincera y dijo, estoy realmente, emocionalmente, muy destruida por lo que pasó en el colegio. Me sentí avergonzada delante de muchos de los que estaban allí, que eran compañeros y otros que eran de otros cursos.
Pero Dios puso en el corazón de varias personas que la llamaran y ella sintió de una manera maravillosa cómo Dios respondió la oración que ella había hecho. Y estoy hablando ya de una niña grande. Pero interesante, ¿no? A nadie le gusta ser menospreciado, ninguna persona, y menos un niño o un joven. Bien, hablamos del agrupamiento espontáneo. En tercer lugar, el sentido de lealtad. Algo tiene ese niño de 9 a 12 años y es el sentido de lealtad con otros, pues que son pares, o sea, que son parte de su colegio, o si son de pronto primos. Para ellos la lealtad es muy importante, sentirse que son apreciados y que las otras personas les respetan y comparten con ellos, ¿no? Bien, el sentido de lealtad. Estamos hablando de estos niños de 9 a 12. En el siguiente, la admiración a los héroes, ¿verdad? Si yo le preguntara a mi nieta, ¿cuál es tu héroe favorito? ¿Batman? Es interesante que los niños y las niñas a esa edad tienen sus héroes, ¿no? Si preguntamos en el mundo quiénes son sus héroes, seguramente Karol G y todos estos cantantes de música, pues que sabemos que no es una música sana, ¿verdad? Pero nuestros hijos y especialmente nuestros alumnos, los niños de la congregación, deben tener y saber quiénes son esos héroes realmente, ¿no? Y que no son héroes de este mundo. Estaba hablando desde el presente, ¿no? Son antihéroes más bien, ¿no? Muestran unas vidas eh, totalmente corrompidas, muchos de ellos. Pero los niños a esa edad, ya a esa edad, ya tienen sus héroes, ¿no? No, generalmente dicen, mira, a mí me encanta tal actor, o ay, a mí me gustaría ser como tal actriz, ¿no? O vestirme con la ropa que utiliza eh, determinada persona, ¿no? Ellos tienen sus héroes. Entonces, admiración a los héroes. Pero esa admiración a esos héroes podemos verlos aún en la escritura, ¿no es cierto? Ahí hay héroes que quisiéramos nosotros imitar, ¿no es cierto? Por allá en el libro de Hebreos habla de los héroes de la fe. Y esos son aquellos que nuestros pequeños deben imitar, aún eh, entre nosotros mismos, que ellos puedan ver, oiga, me gustaría ser como tal hermana. Me gustaría ser, dice el niño, me gustaría ser como tal hermano. O cuando yo sea más grande, quisiera imitar a, a fulano de tal, que es de la iglesia, porque enseña muy bien la palabra de Dios. Y eso sería algo maravilloso. Muy bien, siguiente, la admiración a los héroes. Bien, ahí hay otro, es el periodo de la adolescencia, que este es un poco más complicado. Si la preadolescencia es difícil, la adolescencia es un poco más complicada. Bien, y aquí vamos a mirar algunas características. Está en transición. Hay momentos que el adolescente se comporta como una persona adulta. Quiere ya ser una persona adulta. No, no, yo no soy un niño. No me trate como un niño. Pero hay otras oportunidades que él quiere, se presenta como un niño, tomando decisiones como un niño. Así que está en ese periodo de transición, ¿no? A veces actúa y piensa como adulto y otras actúa y piensa como un niño. Eso es algo que es normal. Y especialmente entre los 12 a los 14, 15 años sucede eso. Ahora, indudablemente las niñas tienen un nivel de maduración mucho más temprano que los varones. Sabíamos eso, ¿cierto? Una niña ya de 14, 15 años eh, tiene digamos, es mucho más madura que un niño de 14, 15 años. Los varones generalmente empiezan a madurar o empezamos a madurar después de los 17 años, 18. Las niñas ya a los 14 ya sienten que ya son como mujeres, ¿no? Yo ya me siento una mujer, dice ella.
Y esto es algo importante. Bien, tienen un potencial insospechable. Y sí, ellos tienen un gran potencial. A veces no valoramos ese potencial que hay en ellos. Es importante valorar ese potencial y que la maestra o el maestro sepan que hay un potencial en esa niña. Por ejemplo, conozco a una niña que era muy buena aprendiendo versículos de memoria. Era de admirar. Se esforzaba muchísimo por eso. Un gran potencial. Gran potencial. ¿Sí? Otras, generalmente, a esa edad de los 14 ya tienen muy bonita voz y cantan. A diferencia de nosotros varones, a los 14, 15 años, como estamos cambiando de voz, a veces sonamos como gallos desafinados, ¿no? Mientras las mujeres tienen más facilidad y no tienen ese problema, ¿no? Entonces es más difícil encontrar un muchacho de 15, 16 años con una voz ya normal. No tiene ni voz de adulto ni voz de niño, entonces hay como ese conflicto. Muy bien, carece de experiencia, entonces a esa edad, pues joven, ya el adolescente, pues no tiene la experiencia. Hasta ahora está empezando su vida como casi adulto. Bien, siguiente. Desea diversión y alegría. Eso es algo en todo joven, ¿no? Diversión y alegría, que es lo más importante, ¿no? Para ellos prima eso. Por decir algo, le dicen al niño, vámonos a jugar fútbol o vamos a hacer que hay una reunión en la iglesia. ¿Qué creen que puede escoger ese chico? ¿Qué piensan? Pues ellos dicen, la iglesia, pero... y puede que digan, bueno, vamos a jugar fútbol, ¿no? Pero indudablemente es porque en su ser está la diversión, estar alegre con sus compañeros, con sus amigos de barrio. ¿Sí? Bien, siguiente, hermano, gracias. Tiene mayor interés en lo que él mismo hace, dice o realiza. O sea, su mayor interés es en lo que él dice o hace o realiza. Ese es su interés, ¿no? No le interesa mucho de lo que otros hacen o lo que otros han realizado. Le importa a él mismo. O sea, en cierta manera, pues tiene un pensamiento muy centrado en sí mismo. Bien, siguiente. Quiere saber con certeza en lo que empieza a dudar. Ese es un tiempo bastante difícil. Porque ya el niño adolescente comienza a ser interrogado. Y una de las preguntas es, oiga, demuestre que realmente Dios existe. Y para el adolescente, ya la persona que ya tiene 15, 16 años, pues a él, en cierta manera, como que el hecho de que sea cuestionado él, ¿verdad? Y que los compañeros de pronto le digan, ¿usted cree en Dios? Si eso no es cierto. Eso le afecta, en cierta manera, ¿no? Porque él quiere tener certeza, por ejemplo, de la existencia de Dios. Y creen que él puede tener certeza, se le puede poner algún ejemplo de tal forma que él tenga certeza de lo que él cree. ¿Qué piensan? ¿Sí puede tener certeza? Claro que sí. Claro. Indudablemente que sí. Bien. Es imposible creer, es más difícil creer que de la nada surgió todo. ¿Cree que la nada puede producir algo? ¿Qué produce la nada? Nada, ¿cierto? Básicamente somos, digamos, el resultado de una mente infinitamente superior, que creó todas las cosas y nos creó. Bien, siguiente, procura no pensar en el futuro. A esa edad, un chico de 16, 17 años, pues piensa muchas cosas, menos en su futuro. Él dice, yo quiero vivir el día a día. Me preocupa lo de ahora. Lo que vaya a pasar en 10 años, eso no me interesa. Esa es una característica. Ya cuando uno ha pasado los 20 y pico de años, 20 años, 25 años, ya uno como que comienza a pensar en el futuro, ¿no?
el futuro, pero ellos todavía. Siguiente, necesita a Dios. Eso es algo fundamental. Necesita a Dios, como todas las personas, pero especialmente necesita a Dios en ese momento de su vida. Hay un momento de crisis. Yo creo que hay, siempre cuando se pasa de ese tiempo de adolescencia a la vida de adultez, se presentan grandes vacíos. Hoy en día los muchachos sufren bastante de depresión. No solamente los varones, pero también las mujeres también sufren de bastante depresión. De hecho, vivimos en un mundo bastante depresivo, ¿no? Y por esa razón, pero no solamente necesitamos a Dios por causa de la depresión, necesitamos a Dios porque necesitamos, y el joven en ese necesita una identidad, una identidad. Mire, hoy desafortunadamente un gran porcentaje de los niños no tienen a su lado una figura paterna. Y eso genera pues una falta de identidad. Tal vez algunos crecimos sin un padre. Y eso en cierta manera afecta, tanto a una niña como a un varón. Afecta. Muy bien, la siguiente, mi hermano. Actúa con frecuencia impulsado por sus emociones. Claro, a esa edad somos muy emocionales. Sí. Entonces somos impulsados a actuar por nuestras emociones, no por nuestro razonamiento, sino por nuestras emociones, por sentirnos bien, por no quedarnos atrás del grupo, ¿no? Entonces el niño se ve tentado a esa edad, por ejemplo, a que le ofrezcan cerveza, trago, ¿sí? Cualquier licor. Y el hecho de que él diga, no, yo no quiero, ay, usted es un bobo. Entonces él se siente impulsado por sus emociones, no quiere quedar mal delante de los otros. Y las niñas, ni qué decir, ¿no? También, ellas también actúan, son un poco más emocionales las niñas. Si son rechazadas por su grupo de compañeras, indudablemente eso los deprime muchísimo. Bien, el siguiente, por favor, mi hermano. Y algo que vamos a mirar es guías para la enseñanza. ¿Cuál creen ustedes que es el propósito de la enseñanza? ¿Cuál es el principal propósito de enseñar? ¿Hay un propósito al enseñar? Lógicamente que sí, indudablemente. Muy bien. El propósito de la enseñanza. Y concretamente estamos hablando de la enseñanza bíblica. De tal manera que el propósito de la enseñanza es presentar a nuestro amado Señor Jesucristo. Que el niño pueda conocer a Cristo a través de las Escrituras. Conocerle. La Biblia es la revelación de una persona. ¿De qué persona es? Del Hijo de Dios. ¿Sí? Jesucristo está en todas las Escrituras. La Biblia es la revelación de una persona, nuestro Señor Jesucristo. Es la exposición de un tema, la redención por su sangre. Ese es el tema fundamental. Fuimos redimidos. La palabra redimido significa que se pagó un precio. Fuimos liberados. La palabra redención significa ser liberado a través del pago que alguien realizó. ¿Y saben cuál fue ese pago, no? Que fue un pago de sangre. Su propia vida fue allí derramada para comprarnos. El niño debe tenerlo, bueno, el muchacho debe tener, y aún el niño pequeño debe entender esa verdad. Siempre debemos en nuestras clases hacer énfasis en ello. Es importante de eso. Siguiente, mi hermano, por favor. ¿Qué podemos enseñar a los pequeños? Estamos hablando de los más chiquis, ¿no? De los párvulos. Aquí los más pequeños son desde los que entran a la escuela dominical a los 3 años o 4. 2 a 2. Así escuché que hay de 2 a 4. Correcto. Estos pequeños, ¿sí?
debido a que son curiosos, son inquietos por naturaleza, claro, pues el niño está descubriendo el mundo. Entonces no podemos esperar que un pequeño de 2, 3 años se quede completamente quieto. Bien, son curiosos, inquietos, prestos a creer, a ser sensibles. A ellos les gusta escuchar la historia del Señor Jesús, también oír del poder de Dios en la creación y de personas como David, de José, Moisés, Sansón. A ellos les fascina escuchar esas historias, ¿verdad? Es importante eso. Ahora vamos a ver más adelante que ya los más grandes pues también van a escuchar esta historia y es necesario contarla cronológicamente. A veces a los niños les contamos un día acerca de Daniel y al otro día le contamos acerca de Sansón. Y el niño pues cronológicamente no sabe cuándo, quién fue primero, sin Sansón o David o Daniel, ¿cierto? Y a veces como que ellos dicen, no, yo no entiendo todo esto, ¿no? Bien. También oír del poder de Dios en la creación y de personas como David, José, Moisés, Sansón y otros. A ellos les fascina esa. Estoy hablando de los más pequeños, ¿no? Bien, siguiente, mi hermano. Es bueno recordar que el párvulo retiene muchas de las cosas que ve. Y no solamente el párvulo, todos los niños retienen de lo que ven. O sea, es más fácil para ellos porque con la vista ellos, en cierta manera, descubren cosas a través de sus ojos. Les queda grabado, eso es algo que queda en la mente, como una foto, ¿sí? Entonces, retiene muchas cosas de las que ve. Dice, aún más de las cosas que hace. Es importante cuando el niño construye algo, ¿cierto? O aprende a hacer algo con sus manos, eso jamás se le olvida. Pero retiene muy poco de lo que escucha. Muy poco. De tal manera que es importante entender esto. Podemos tener 40 minutos hablando a los niños. ¿Qué porcentaje cree que quedará en sus mentes después de 40 minutos de clase? Si solamente han escuchado nuestra voz. Como un 15%. Es muy poco. Pero si ellos no solamente escuchan, sino que ven, digamos, una foto, bueno, ¿cómo se llama? Un dibujo representando lo que estamos estudiando, eso les queda mucho más grabado. Y entonces ya no será un 15%, podría ser un 60%, por lo que ven, porque esa imagen les queda. Y cada vez que vean la imagen, ellos se van a acordar, la profe me enseñó esto. Pero aún más cuando ellos con sus propias manos elaboran algo. Muy seguramente esas tres cosas, lo que escucharon, lo que vieron y lo que hicieron, va a generar en ellos un grado de aprendizaje muy alto, porque nunca se les olvida. Bien. Siguiente, mi hermano. ¿Qué podemos enseñar a los niños más grandes? Estoy hablando de los niños de 5 hasta los 10, 11 años. Vamos a mirar. El objetivo debe ser enseñar todas las historias principales de la palabra de Dios. Todas las historias. Ahora, ¿es importante hacerlo cronológicamente? ¿Qué piensan? Sí, indudablemente que sí. Por ejemplo, si lo enseñáramos cronológicamente, ¿por qué lección empezaríamos? ¿Por cuál? La creación de Dios. Y luego, la caída del hombre. ¿Sí? El niño escucha acerca del pecado y entiende que el pecado es algo que no es bueno, que es malo. Pero ¿cómo inició el pecado? ¿De dónde viene el pecado? ¿Dios puso el pecado? ¿O cómo apareció el pecado? Esas son preguntas que el niño tiene, ¿verdad? Pero habla de todas las historias principales de la palabra de Dios. Si se dan 50 lecciones en el curso de un año, digamos que el año tiene 52 semanas y se dan 50 lecciones,
Se puede lograr este objetivo en 5 años. ¿Cuántos años? 5 años. De contar toda la historia de la palabra de Dios en 5 años. ¿Sí? Bien. De esta manera, los alumnos tendrán conocimiento de las historias de la Biblia en su orden cronológico. En su orden cronológico. Es importante eso, que el niño pueda, porque si se le enseña unos días acerca de, un ejemplo, Mateo, y al siguiente vamos a hablar acerca de Sansón o de David, el niño no tiene la capacidad de decir, bueno, no decir quién fue antes, quién fue después y por qué. Bien, es importante el orden cronológico. Siguiente, mi hermano. Y estamos hablando de qué enseñar a los adolescentes. ¿Qué piensan que el adolescente necesita conocer? Claro, el adolescente ya es un niño pues que tiene un mejor razonamiento. Eso no quiere decir que los niños pequeños no tengan razonamiento. Claro que lo tienen. Pero el niño, ya un adolescente ya conoce otras cosas diferentes, ¿no? Bien. Bien, vamos a mirar qué es. Primero, temas doctrinales ilustrados por historias del Antiguo Testamento. Por ejemplo, si quisiéramos enseñar acerca de un sacrificio donde el que merecía la muerte es sustituido, cuando se habla de la sustitución por un animal inocente. ¿Cuál utilizaríamos? Abraham e Isaac. Es un buen ejemplo de una muerte sustitutoria, de un sacrificio sustitutorio, ¿no? Bueno, Abraham pedía por un hijo, Dios le concedió un hijo que fue Isaac, que era con su esposa Sara. Y Dios un día le dice, después de que ya el hijo ha crecido, le dice a Abraham, ve y sacrifícame a tu hijo en el monte Moriah. ¿Verdad? Interesante porque Dios habló fue con Abraham, ¿cierto? Dios habló con Abraham. Bien. ¿Abraham obedeció? Sí. ¿Por qué obedeció Abraham? ¿Por qué? Le creyó a Dios. Es interesante porque cuando él va con su hijo, ¿y esto lo supo Sara? No. Seguramente, si lo hubiera sabido Sara, ¿qué hubiera pasado? Claro, ella no hubiera permitido que Abraham se llevara a su hijo. No, 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 compadre, no, 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 no. Mejor dicho, estarían todavía peleando. Pero interesante, ¿no? Él no comentó a su esposa Sara, pero sí llevó a su hijo. Y es interesante que Isaac le pregunta a su hijo, bueno, aquí está la madera y está el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham no fue solamente con su hijo, fue con otros, ¿verdad? Tanto así que Abraham estaba tan seguro de que Dios iba a hacer algo, que él de pronto podía sacrificar a su hijo, pero ¿qué iba a hacer Dios? Lo iba a levantar otra vez a la vida. Él estaba convencido de eso, ¿verdad? Y qué hermoso que hubo un animal sustituto. Cuando él levanta su mano para degollar a su hijo, el ángel le dice, no lo hagas, ya Dios sabe que tú estás dispuesto a hacerlo, ¿no? Y dice, mira que hay un animal allí enredado en aquella parte, sacrifica aquello. Interesante eso, ¿no? Mire, Abraham aún estaba tan seguro de que iba a regresar con su hijo, que dijo a los que le acompañaban, a las otras personas, sus siervos, les dijo, mire, espérenos aquí, que el muchacho y yo vamos a ir a hacer un sacrificio y volveremos. ¿Lo sabía? Interesante eso, ¿no? Bien, ok. Temas doctrinales ilustrados por historias del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento hay historias muy hermosas, ¿cierto? Muy impactantes. Bien, el siguiente. La condenación del hombre.
la incredulidad de Adán y Eva. Esta es otra forma de ilustrar a los jóvenes acerca de el por qué viene la condenación del hombre. Porque ellos no entienden, de pronto el muchacho no entiende, ¿cómo así? ¿Por qué? Si ellos fueron los que pecaron, ¿por qué nosotros estamos recibiendo las consecuencias de aquello? No lo entienden, ¿no? Bien, siguiente. Otro tema, el juicio de Dios. Si queremos representar lo que es el juicio de Dios, ¿no? La pregunta que hacen las personas del mundo es, bueno, si Dios ama al hombre, ¿por qué entonces permite tanta maldad? ¿Por qué hay tantas personas que se mueren en un accidente? ¿O por qué las guerras y matan tanta gente? Si Dios existe, ¿por qué no acaba con todo eso? Esas son preguntas que se hacen y se las hacen a los muchachos, ¿verdad? Pues si Dios quisiera destruir a todos a los pecadores, pues lógicamente no quedaría absolutamente nadie sobre esta tierra. Se extinguiría el género humano, indudablemente. Sabemos que todos somos pecadores. Bien, generalmente las personas del mundo clasifican a las personas como buenas para ese lado y malas para ese otro lado, ¿no? Entonces, por lo general, las personas siempre se comparan. Y le preguntan, señorita, ¿usted cree que es buena o es mala? ¿Qué responde ella? Yo soy buena. Mala, la vieja esa que vive al frente. Uy, qué vieja tan mala. Yo soy mejor que ella, ¿no? Pero es interesante que el punto de comparación no es otra persona, no es el otro ser humano. Porque si nos comparamos con los seres humanos, indudablemente diremos, bueno, yo no soy tan malo como aquel. Pero el punto de comparación no es el ser humano, ¿es quién? Dios. Si yo me llego a comparar con Dios, voy a llegar indudablemente al razonamiento de que soy malo, re malo, indudablemente. Y el punto de comparación es. ¿Se acuerdan de la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos que entran al templo? Cuando el fariseo y que entra allí dice, Señor, gracias porque yo doy de mis diezmos, yo guardo el día de reposo, yo soy un hombre noble delante de toda esta cantidad de personas, hago el bien y todo esto, ¿no? Y el cobrador de impuestos, ¿qué hace? Él dice la escritura que ni siquiera levantó sus ojos al cielo, sino que se postró a tierra. ¿Y qué dijo? Señor, tenga misericordia de mí porque soy un hombre pecador. ¿Quién de los dos salió justificado? El humilde, el que reconoció su pecado. Interesante, ¿no? Bien, siguiente, el juicio de Dios. Y si hablamos de eso, es Sodoma y Gomorra, ¿no? La sustitución. Y estamos hablando del sacrificio de Isaac para ejemplificar de qué manera un inocente, en este caso un animalito, cordero, fue sacrificado en lugar de Isaac. Bien, otra, la siguiente, mi hermano, gracias. La decisión, Rebeca. Vamos a hablar, cuando uno habla de las decisiones, ¿no es cierto? De qué manera es importante. Dios da al hombre la oportunidad de que tome una decisión. Y esa decisión puede ser creyéndole a Dios o definitivamente rechazando lo que Dios ofrece. Bien, siguiente. Otro tema, la reconciliación. ¿Se acuerdan de José que fue vendido por sus hermanos? Es un tema muy hermoso de ver cómo, a pesar de todo eso, José no creció con un resentimiento en contra de sus hermanos, ni de odio. De una u otra manera, él fue el que sustentó a su familia cuando hubo semejante hambruna y situación difícil allí. Bien, y recordamos que José se convirtió en el segundo después de Faraón, ¿no? Y a través de José hubo sustento para
la nación de Israel. Siguiente, la redención por sangre. Y generalmente siempre a nuestra mente siempre viene el libro de Éxodo capítulo 12. ¿Se acuerdan? Cuando las plagas de Egipto y la muerte de los primogénitos, ¿qué fue necesario? Que en cada hogar muriera un corderito. Me acuerdo de ese coro de un corderito en cada hogar murió, por la sangre del cordero el hijo se salvó, hablando de los primogénitos. Bien, el siguiente, mi hermano. La expiación del pecado, los dos machos cabríos. ¿Se acuerdan de este? Que uno era por Azazel, era uno que era sacrificado, y el otro era enviado al desierto, era abandonado en el desierto. Bien, ese es una muy buen pasaje para hablar acerca de la expiación del pecado. La palabra expiación, ¿qué significa? ¿Qué es expiar? Quitar. Sí. Expiar es en cierta manera como el precio que hay que pagar para que alguien sea libre o para dar vida a alguien. Expiar el pecado. Y siguiente, la salvación por fe. Ese es otro pasaje bíblico que nos ayuda a explicar o a entender más bien cómo es la salvación por fe. Recordemos que allí en el desierto, cuando el pueblo comenzó a murmurar en contra de Moisés y de Dios, Dios envió unas serpientes que mordían a las personas y morían. Entonces Moisés clama al Señor, ¿y qué le dice el Señor? ¿Qué debe hacer? Hacer una serpiente de bronce, ¿sí? Y levantarla, que quedara en el sitio más alto. ¿Y qué más debía hacer? Una vez que la persona era mordida por la serpiente, ¿qué debía hacer esa persona? Mirar la serpiente de bronce, ¿sí? Y cuando la miraba, ¿qué pasaba? Era sanada. Muy bien, daba vida a través de eso. Y es interesante que el Señor Jesucristo, cuando tiene su encuentro con Nicodemo, hace referencia de eso, de esa serpiente de bronce. Y él dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, y está hablando de él, de Jesús, sea levantado. ¿Para qué? Para que todo también aquel que ponga su mirada en él, una mirada de fe en aquel, sea librado de la muerte eterna, de la muerte eterna, de la separación eterna. Bien, siguiente, mi hermano. La seguridad de salvación. Seguridad de salvación. Muy bien. Y si yo les preguntara, bueno, ¿y en qué pasaje podríamos hablar de la seguridad de la salvación? ¿Mm? ¿Qué piensan? ¿Qué pasaje utilizarían? ¿Qué viene a sus mentes? Así es, perfecto. ¿Y en el Antiguo Testamento qué historia contaríamos? De alguien que Dios le mandó a hacer un arca muy grande. ¿Y qué le prometió? ¿Cuántos murieron? Todos los que habían en la tierra, excepto 8 personas, la familia de Noé. Dios le prometió a Noé que iba a salvarles, pero la salvación había sido extendida para muchos, pero solamente 8 creyeron. Interesante, ¿no? Eso nos habla de la seguridad de la salvación. Todo lo que Dios promete lo cumple. Dios nunca hace promesas y las deja de cumplir. No, no, en ninguna manera. Siguiente. Vamos a mirar la regeneración. La regeneración. Muy bien. Y ahí está un ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan de aquel pasaje de los huesos secos que narra Jeremías? ¿Sí? Que ve una cantidad de huesos secos y de un momento a otro, ¿qué hace con esos huesos? Comienza a salirle carne, ¿cierto? Y comienzan a cobrar vida.
Eso nos habla de lo que Dios hace en la vida de un ser humano, que está separado de Dios, pero Dios nos da una nueva vida. Muy bien, tenemos una nueva naturaleza, somos eh, una nueva creación. Bien, Jesucristo el gran maestro. ¿Ustedes creen que Jesús fue un buen maestro? Oh, claro, por eso lo llamaban rabí. Rabí. Muy bien, ¿cómo enseñaba el Señor Jesús? ¿A través de qué? Uy, es el maestro de los maestros. Vamos a mirar algunas de estas cosas. El maestro incomparable enseñó las verdades divinas de muchas maneras. Una, viviendo santamente su propia vida. O sea, era un testimonio. La gente decía, mire, tú no eres igual a los fariseos, porque ellos hablan, dicen cosas ciertas, pero sus vidas, mientras que las personas veían en Jesús a alguien que realmente no solamente hablaba, sino que vivía santamente. Muy bien. Viviendo santamente, obrando milagros, por ejemplo. Y aquí podríamos hablar de muchos milagros que el Señor Jesús, ¿cierto? Por ejemplo, el primer milagro que hizo, convirtió agua en vino en las bodas en Caná. Haciendo ilustraciones. Esto es interesantísimo, las ilustraciones. Y es importante utilizar ilustraciones para que el niño, o sea, la ilustración tiene el propósito de que para el niño sea muy claro lo que el maestro está explicando a través de esa ilustración. ¿Mm? Bien. ¿Hay algún ejemplo de ilustración que el Señor Jesús hizo? Hay varias, muchas. El Señor Jesús utilizó muchas ilustraciones. Por ejemplo, las parábolas son una ilustración. Las parábolas. Si hemos escuchado de las parábolas, ¿cierto? Son ilustraciones de cosas de la vida, del común, pero que son llevadas a la vida espiritual. ¿Mm? Bien. Estableciendo comparaciones, ¿no? Haciendo preguntas. Y el Señor Jesús hacía preguntas bien interesantes, ¿no? Hacía preguntas bien interesantes. ¿Quiénes dicen que soy yo? ¿Ustedes qué dicen acerca de mí? Decía el Señor Jesús. Eso les pone, oiga, sí, ¿quién eres tú? ¿Se acuerdan lo que dijo Pedro? ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Tú eres el Hijo de Dios. Sí. Haciendo preguntas. Una pregunta bien interesante que el Señor le hizo a los fariseos cuando querían acusarlo. Y le dijo, ¿se acuerdan cuál fue esa pregunta? Él había sanado a alguien el día de reposo. Y él les pregunta a los fariseos, ¿está bien, en el día de reposo está bien hacer el bien o el mal? ¿Está bien hacer el bien o no? ¿Y cuál sería la respuesta? Pues claro, el día de reposo es para hacer bien. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Por ejemplo, sanó a unos enfermos, ¿cierto? Bien. Y les pregunta, ¿no? Si su asno cae en un hueco y está a punto de morir, ¿ustedes lo dejan que se muera? ¿Cuál sería la respuesta? Pues claro que no, ¿verdad? Bien, otra. Retando o relatando más bien parábolas. ¿No? Hay muchas parábolas que el Señor relató, ¿no? Por ejemplo, la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar, ¿no? Y parte de la semilla cayó en el camino y vinieron las aves del cielo y se comieron. Y otra parte cayó entre pedregales. ¿Y qué pasó? Pues trataron de salir, pero como no había tierra así profunda, pues murieron. Y otra cayó entre espinos, ¿cierto? ¿Y qué pasó con esas? Pues los espinos ahogaron la semilla. Pero otra parte cayó en buena tierra, ¿no? Y dio fruto a 30, 60 y a 100 por uno. ¿Qué quería el Señor mostrarnos a través de esa parábola? Tenía un propósito. ¿Cuál era? Es importante preguntarnos eso, ¿no? Básicamente, la parábola no enseña que tenemos que ir a regar la semilla en el camino ni entre pedregales, ¿verdad?
hablamos de la semilla como la palabra de Dios. Pero lo que sí es claro es que una tierra que no está preparada para la siembra difícilmente puede brotar. Por eso, en nuestra oración, seguramente los que estamos aquí tenemos familiares que no son creyentes, ¿sí? Y nuestra oración debe ser para que Dios prepare esa tierra. De tal manera que cuando la semilla de la palabra de Dios caiga, dé fruto. Mire, Dios tiene formas que realmente nos asombran. De cómo hay situaciones tan extremas que Dios interviene en la vida de una persona que sí o sí esa persona reconoce que necesita de Dios. O sea, no tiene más salida. Ahí está. Y él sabe que solamente en Dios, que el obrar de Dios puede cambiar esa situación que está viviendo. Es interesante eso, ¿no? Pero seguramente muchos de los que estamos aquí, Dios tuvo que tratar con nosotros. Antes de llamémoslo así, de un avivamiento en la vida de un ser, estoy hablando de un avivamiento espiritual, no de gritar ni de nada de eso, sino un avivamiento real en su vida, en su reconocimiento de la gracia de Dios. Es necesario pasar por un tiempo de quebrantamiento. Dios es especialista en quebrantar nuestros corazones, llevarnos a extremos, donde tenemos que sí o sí decirle a Dios: Señor, no puedo más, me rindo, te entrego mi vida. Y gloria a Dios por eso. Dios sabe cómo lo hace. Amén. Mi hermano, el siguiente, que todavía nos falta bastante. Mire, cómo el Señor Jesús enseñó a través de su ejemplo. Dios estima las obras de mayor importancia que las palabras. A veces pensamos que las palabras son más significativas, pero aunque sabemos que la salvación no viene por nuestras propias obras, pero sí nuestras obras deben mostrar la fe que tenemos en Dios. Amén. Sería absurdo pensar que una persona que haya nacido de nuevo, sus obras sigan siendo iguales que en el mundo anterior, antes de haber nacido espiritualmente. Bien. Dice más adelante: viviendo santamente, obrando milagros, haciendo ilustraciones, estableciendo comparaciones, haciendo preguntas, relatando parábolas. El Señor enseñaba de esa manera, a través de preguntas, a través de relatar parábolas. Su ejemplo: Dios estima las obras de mayor importancia. Dice: estas son las cosas que Jesús comenzó a hacer. Esto escribe Lucas. Habla primero del hacer y luego de qué, enseñar. ¿Sí nos damos cuenta de eso? Dice: estas son las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué va primero, el hacer o el enseñar? El hacer, porque la autoridad del Señor Jesús básicamente estaba fundamentada en que lo que él hacía era lo que él enseñaba. Una correcta relación con Dios. ¿Sí? Nunca jamás alguien pudo acusarle realmente y decirle: mire, este hombre hizo algo malo. Jamás. Nunca pecó. Bien, vamos a ver más adelante. Hechos 1:1 y Lucas 24:19 dice: entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. En el contexto de Lucas capítulo 24 es cuando aquel día que el Señor ha resucitado, el primer día de la semana, hay dos de sus discípulos que van de camino, ¿cierto? Van de camino y el Señor se une a ellos y ellos le hacen una pregunta: ¿se ha sabido lo que pasó en Jerusalén? Y él le dijo: ¿qué cosas? Dijo: ¿eres el único extranjero que no sabes de Jesús que fue muerto y fue sepultado y todo esto? Y él camina con ellos durante todo el tiempo. ¿Y qué hace el Señor mientras camina con ellos? Los lleva a través de todas las escrituras de en ese tiempo, es el Antiguo Testamento, mostrándole que era necesario que el Hijo de Dios viniera a morir. ¿Cierto? Y cuando ellos les son abiertos los ojos es cuando se sientan y llegan a cierto lugar, se sientan y ¿qué hace el Señor? Parte el pan e inmediatamente le ven y le dicen: eres tú. Imagínate, qué sorpresa para ellos, ¿no?
su ejemplo. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo su pueblo. Muy bien, pero su ejemplo. Y creo que debemos nosotros de esa misma manera enseñar a través de nuestro ejemplo. Es importante eso. Siguiente, mi hermano, gracias. Y sus milagros también. Sus milagros nos hablan de él. Jesús Nazareno fue varón aprobado por Dios, con maravillas, prodigios y señales. Los milagros testifican de la divinidad de Cristo y siempre traen enseñanzas en cuanto a la debilidad del ser humano en contraste con el poder de Dios. Definitivamente, si miramos los milagros que hizo el Señor Jesús, son una prueba más que suficiente para reconocer que solamente Él es el dueño de la vida. ¿Sí? Como aquel hijo de aquel militar que estaba, del militar no, el siervo de ese militar que estaba enfermo. Y él viene, es un centurión, y le dice a él, Rabí, mi siervo, muy buen siervo, está muy enfermo, está muy enfermo. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Y dice, vete, tu siervo sanará conforme has creído. ¿Y qué pasó con ese siervo cuando él llegó? ¿Cómo lo encontró? ¿Muy enfermo? No. Y él pregunta, ¿y a qué hora se mejoró? Dijo, a tales horas, dijo. Fue cuando Jesús le dijo, vete, ya, sea conforme a lo que has creído. Interesante, ¿no? Fue una manera como él enseñó acerca de lo que es él. Estamos hablando de los milagros que testifican de la divinidad de Cristo y siempre traen enseñanzas en cuanto a la debilidad del ser humano, ¿sí? En contraste con el poder de Dios. Vamos para el siguiente, mi hermano. No solamente a través de sus milagros, pero también sus lecciones objetivas y sus comparaciones. Jesús empleó muchos objetos para llamar la atención del pueblo, ¿no? Él se presentó. ¿Se acuerdan de aquella mujer samaritana que salió a recoger agua y ella estaba allí en el pozo y él se acerca y le dice a la mujer samaritana, mujer, dame de beber? Y ella se queda mirándolo y le dice, pero tú, siendo judío y yo samaritana, ¿me pides a mí de beber? ¿Acaso no sabes que los judíos y nosotros los samaritanos somos enemigos? Y él, ¿qué pregunta le hace? ¿No? Le hace no una pregunta, le hace una afirmación. Si tú supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías más bien agua de la que yo doy. Y ella lo mira y dice, ¿pero con qué lo vas a sacar? Si no tiene ni siquiera cántaro. Y él dice, no, es el agua, o aquellos que tomen de esta agua que tú sacas aquí, volverán a tener sed. El agua que yo doy es un agua que salta para vida eterna. Y ella, ¿qué dice? Dame de esa agua. Yo no quiero volver aquí. No puedo venir aquí porque, bueno, las otras personas, las otras mujeres de mi pueblo no me quieren. No, básicamente era eso, ¿no? Ella iba a una hora irregular, que era el mediodía. Las mujeres madrugaban a recoger el agua, ¿sí? Y el Señor, ¿qué le dice? Mujer, ve y trae a tu marido y entonces te daré aquello. ¿Y qué hace esta mujer? Dice, no, yo no tengo marido. Y le dice, vean, has dicho, porque 5 has tenido. Y el que ahora vive, ese no es tu marido, es de otra. Bueno, no dice de otra, pero él le dice, ese no es tu marido. Ese no es tu marido. ¿Qué significa eso? Bien. Y esta mujer queda asombrada y dice, oye, me parece que eres profeta. Y trata de cambiar el rumbo de la cosa, ¿no? Y decir, nuestros padres adoran aquí, ¿cierto? Y ustedes adoran allá en el monte de Sión, ¿sí? Y dice, te aseguro, mujer, que vendrá la hora de que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca Dios que le adore. Ahora, ¿Dios busca adoración?
¿Qué piensan? ¿Dios busca adoración? ¿No? Dios no busca adoración. Busca a los adoradores. No la adoración, sino a los adoradores. ¿Sí? Busca a los adoradores. Dios tiene ángeles a su alrededor que están haciendo en todo tiempo. ¿Qué están haciendo? Adorándole. Pero Él busca a los adoradores. ¿Sí? Y bueno, todos los que estamos aquí, si hemos creído en el Señor Jesús, somos unos, ¿qué? Adoradores. Bien. Sus lecciones objetivas y sus comparaciones. Vamos al siguiente, que es sus preguntas. Ay, Señor, siempre hacía preguntas importantes, ¿no? Y a veces saber hacer buenas preguntas nos ayuda en la enseñanza. Dice Lucas 10:36, ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Claro, se acerca un fariseo y le pregunta, un intérprete de la ley, le dice, maestro, dime cuál es el más grande mandamiento. ¿Y qué le responde el Señor? ¿Cuál es el más grande mandamiento? Muy bien, el Señor le dice, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y el segundo cuál es? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿qué él hacía? ¿Y quién es mi prójimo? Y el Señor entonces le relata una historia, ¿no? Dice que un hombre venía descendiendo de Jerusalén, ¿cierto? Y fue atacado por ladrones, los cuales le despojaron absolutamente todo, le golpearon y lo dejaron casi moribundo. Y de pronto pasa un sacerdote y lo ve. ¿Y qué hace el sacerdote? El hombre dice, uy, no, este no, ni lo toco, ¿no? ¿Quién sabe qué le pasó? Y de pronto me contamino. Y luego pasó un levita y también pasó por un ladito y le dijo, uy, pobre muchacho, quedó muy mal herido. Y luego pasa un samaritano, imagínense, un samaritano. Nombrar a un samaritano a judíos, eso era como darle una bofetada. ¿Qué hizo el samaritano? Recogió a este hombre, sanó sus heridas, lo subió a su cabalgadura, lo lleva hasta la posada más cercana, paga y le dice, mire, le dice al dueño de la posada, cuídemelo hasta que yo regrese. ¿Sí? Cuídemelo hasta que yo regrese. Y la pregunta del Señor, ¿cuál fue el prójimo de aquel hombre que fue herido? ¿Cuál creen ustedes? El samaritano. Eso era una cachetada muy fuerte para el religioso judío. Claro, un samaritano rescatando a un judío. ¿Mm? Bien. Y entonces, cuando le hace la pregunta, el Señor Jesús, él dice, pues aquel que obró con misericordia. Y le dijo, ve tú y haz lo mismo. Interesante, ¿no? Bien. Siguiente, mi hermano. Sus parábolas. Bueno, hemos hablado acerca de sus parábolas. Fue una manera como él enseñó. Una parábola tiene el propósito de contar una historia, pero detrás, en esa historia hay una verdad importante, una verdad fundamental. ¿Sí? Las parábolas no es un cuento, no es un cuento. ¿Qué es la parábola? Entonces es una comparación tomada de la vida común en forma de un relato verosímil. El Señor Jesucristo hablaba en parábolas y el pueblo le oía oía de buena gana. Por medio de las parábolas el Señor Jesucristo enseñó verdades divinas. Muy bien, sigue por favor. Y aquí encontramos la preparación del maestro. Bueno, todavía nos falta un poquito de trecho. Estamos como casi en el 50% de nuestra clase. La preparación del maestro. ¿Debe un maestro prepararse? ¿Y en qué momento debe prepararse un maestro? Esperamos hasta el día sábado para hacer, ay, tengo mañana la clase, les enseño cuál es el tema, ¿cierto? Y eso, bueno, voy a dedicarle para media horita para leer esto y mañana les digo algo a los niños, ¿no? ¿Creen ustedes que ese sería algo
que un maestro debería ser? Ya terminamos con esta parte, la preparación del maestro, y finalizamos. En la Biblia notamos que Dios siempre llama a su servicio a personas que están haciendo algo. O sea, es decir, el Señor no llama a personas desocupadas, sino a alguien que está haciendo algo y lo llama, ¿no? A veces pensamos que el Señor está buscando a ver quién no está haciendo nada. Allá, hermana Flor Silvestre, usted quisiera venir, pero la hermana Flor Silvestre nunca ha estado dispuesta o desea hacerlo. Pero siempre llama a personas que están ocupadas. ¿Cuántos de los maestros tienen ocupación? Pues aparte de dar la clase, pero ahí tienen otra ocupación. ¿Qué piensan? Podrían decir, bueno, yo, pues a pesar de que tengo mi trabajo y yo tengo que responder por mi trabajo, pues yo saco mi tiempo para preparar mi lección para los niños. No me importa de pronto poder trasnocharme hasta las 11 de la noche, pero poder presentar una buena clase para los niños, ¿verdad? Bien, ok, importantísimo, ¿no? La preparación del maestro, ¿no? Debemos tener presente que Dios dice en su palabra, maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová, Jeremías 48:10. Tremendo, ¿no? Ser indolente ante la obra del Señor. Y el Señor dice, maldito aquel que hiciere indolentemente la obra del Señor. O sea, en cierta manera, cuando el Señor nos ha llamado, pues debemos poner todo nuestro esfuerzo, todo nuestro ánimo, ¿sí?, en aquello que Dios nos ha dado. Porque lo que estamos haciendo es para Dios, para Dios. Y Él merece lo mejor de nuestra vida. Esdras el escriba fue uno de los maestros más destacados del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de Esdras? Esdras. Bien. Notemos su preparación según Esdras 7:10. Y vamos a mirar lo que dice Esdras 7:10. Es uno de los versículos más interesantes, pero también que muestran de qué manera Dios hace cosas maravillosas. Dice, hablando de Esdras, del sacerdote Esdras, decía, porque Esdras había preparado, primero que su corazón, ¿cierto? Porque Esdras había preparado su corazón. ¿Para qué? ¿Para qué preparó Esdras su corazón? Para inquirir las escrituras, para inquirir en las escrituras, ¿sí? La ley de Jehová. Pero no solamente para inquirir, es decir, la palabra inquirir es investigar, ¿cierto? Desmenuzar la palabra de Dios y que podamos apropiarnos de aquello que Dios nos está hablando, ¿no? Pero también para cumplirla, o sea, no solamente para tenerla aquí en la cabeza, sino bajarla al corazón y que esa vida está guiada por la palabra de Dios para cumplirla y para, mira, aquí hay otro para, y tiene que ver con propósito, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Tres cosas importantes, ¿no? Inquirir, es decir, tomarla para sí. ¿Qué más hizo? ¿Qué es lo segundo? ¿Para qué? Cumplirla, ponerla por obra. Hay personas que pueden ser una cabeza muy grande y tener mucha información, pero no viven conforme a esa información. Y finalmente, para enseñar en Israel esos estatutos. ¿Saben cuál era la labor de Esdras? Enseñar. Ese era su ministerio, enseñar a otros, ¿sí? De hecho, una vez que regresaron de los años de cautiverio, ¿cuántos fueron los años de cautiverio? 70. ¿Sabe quién tuvo la responsabilidad un día de reunir a todo el pueblo que vino de aquella deportación y llegaron a aquel lugar de Jerusalén destruida? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Abrir la palabra de Dios. Y duraron más de un día leyendo la palabra de Dios. ¿Sabe qué pasó
en el pueblo que estaba ahí se quedaron dormidos. No, no. ¿Saben qué pasó? La gente lloraba. Dios tocó aquellas personas que llegaron de la deportación y encontraron aquella ciudad casi totalmente destruida. Ni siquiera el templo estaba allá. Pero la palabra de Dios allí tocó sus corazones. Fueron compungidos y vino una nueva generación allí. El poder que tiene la palabra de Dios. Bien, entonces estamos hablando de esto. Siguiente, mi hermano, ya con esto sí. Pero no solamente dice que preparó el corazón, porque Esdras había preparado su corazón. Lo había preparado para inquirir la palabra de Dios. Siguiente, dice que también preparó su mente, preparación de la mente, para inquirir la ley de Jehová. Es decir, estuvo dispuesto de corazón para leer la palabra de Dios y para ponerla y llevarla a su vida, su mente, su forma de pensar. Nuestra mente ha sido transformada por Dios. Tenemos el Espíritu Santo. En aquel tiempo no. Venía el Espíritu Santo por un tiempo en una persona y luego se iba. Ahora el Espíritu Santo está presente en nuestras vidas continuamente. Muy bien. Siguiente. No solamente el corazón, la mente, pero también preparación por medio de la obediencia. De la obediencia. Todo esto, ¿no? Su mente, su corazón, su mente y llevar esto a una vida de obediencia. Bien, vamos a ir a parar hasta este momento y ya nos falta poco para terminar. Y después vendrán las preguntas, el examen de hoy. Entonces, creo que ya está listo allá el refrigerio, ¿cierto, mi hermano? Muy bien, entonces, tranquilos, adelante.